Homenaje y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Cuando uno pierde un amigo y sobre todo cuando pierde un familiar, ya puede pasar mucho tiempo que lo va a tener siempre en su recuerdo. Y esa tristeza no se le va a ir ni del alma ni del corazón. Muchas han sido las víctimas en este país, ya lo saben, por el terrorismo de ETA, y ahora mismo a nivel internacional también muchas son las víctimas por el terrorismo a través de las guerras y a través también de los atentados. Queremos aquí en COPE, como siempre, rendir un homenaje a esas víctimas y a sus familiares, y por eso nuestra querida Paloma Garrido va a hablar precisamente con una de las presidentas de una de las asociaciones más importantes de víctimas del terrorismo. Por cierto, presidenta que también es víctima porque sabe y ha sufrido en su carne lo que es la lacra del terrorismo. Paloma, cuéntanos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero esto no siempre es así. Hay momentos en los que uno siente que se para la vida, las agujas del reloj ya no pasan de la misma manera, día tras día volvemos a ese instante en el que todo se detuvo. Hoy, 21 de agosto, es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Después de unos 70 años, la banda terrorista ETA ha marcado parte de la historia del País Vasco y de toda España en general, dejando más de 7.200 víctimas, según datos del Ministerio del Interior. Fueron más de 150 murcianos los que se vieron implicados en esos atentados, unos números que son mucho más que eso. Detrás de ellos hay personas, familiares, que siguen lidiando con lo que pasó entonces. Este 17 de agosto, hace nada, unos días, se rendió homenaje a las víctimas de los atentados de corte yihadista de Barcelona y Cambrils, los que tuvieron lugar en 2017. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenos días. Buenos días. Maite, se sigue homenajeando, ¿no?, en cierto sentido a las víctimas, pero ¿cree que es algo que la sociedad está olvidando, lo que pasó entonces, como decíamos? Totalmente. Y es verdad que nosotros homenajeamos a las víctimas, pero normalmente somos las propias víctimas las que homenajeamos a otras víctimas. En Estella, en Navarra, se va a poner un monumento después de más de 20 años a 2 guardias civiles que fueron asesinadas allí. Han tenido que pasar más de 20 años para que se les ponga un monumento. Pero es que hay otras víctimas que ni siquiera tienen eso, ni una placa, ni el nombre de una calle, ni absolutamente nada. Entonces es verdad que, bueno, por desgracia en España todos los días del calendario, excepto uno, ha habido un atentado terrorista. Maite, tienen, por tanto, entiendo, una sensación de cierto abandono. No sé si hay ayuda por parte del Estado, si se sienten respaldados. Mira, nosotros la Asociación de Víctimas del Terrorismo nació en el año 81, es la primera asociación de víctimas del terrorismo por supuesto, de España, de Europa y probablemente del mundo. Cuando cumplimos el 40 aniversario encargamos al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que estudiara un poco a ver si había habido alguna asociación de víctimas anterior, y parece ser que no ha habido ninguna. O sea, la primera que fuimos pues aprendiendo y empezando desde la nada. Es verdad que ahora ya hay muchas asociaciones de víctimas del terrorismo, pero empezamos desde la nada. Entonces los primeros comienzos se nos denegaron las ayudas, ¿no? Ahora sí es verdad que ya hay en España, después de la lucha de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, conseguimos pues que haya una ley de víctimas del terrorismo, que esa ley se mejorara, y bueno, seguimos peleando porque hay leyes autonómicas, pero no en todas las autonomías hay ley y no son iguales entre ellas. O sea, todavía hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, nosotros vivimos de subvenciones. O sea, nosotros presentamos proyectos y esos proyectos nos dan subvenciones. Pero es verdad que cada vez tenemos menos acceso a subvenciones. De hecho, este año, por ejemplo, en el Ministerio del Interior nos han rebajado muchísimo las subvenciones a la VT, ¿no? Entonces, tenemos más de 500 asociados y como tú has dicho bien al principio, esto no se cura con el tiempo. De hecho, en el mes de julio tuvimos unas jornadas con un convenio que tenemos con la Universidad Complutense, y en los cursos de verano de Escorial tuvimos unos días de jornada organizadas por la UIT de la Complutense, y se vio cómo científicamente podemos demostrar, después de tantas llamadas y de tanta asistencia psicológica a las víctimas, como las víctimas de terrorismo no somos... no solo nos hace falta atención, por supuesto, en el momento del atentado,
sino a medio, a corto y largo plazo. Maite, las víctimas, como cuentas, siguen estando aquí, necesitan una asistencia. Ahora nos centramos en ese manifiesto que tienen preparado desde la asociación para el día de hoy. Cuéntanos qué es lo que se quiere transmitir con él. Sí, bueno, hoy se celebra el 7º Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de la ONU. Este año el lema son las víctimas del terrorismo como defensores y educadores de la paz. Y es verdad que estamos, viendo, pensamos que la historia del terrorismo tiene que ser contada en primera persona por las víctimas del terrorismo. No dejar a los terroristas que cuenten su relato porque es cierto, ¿no? Entonces son las víctimas las que tienen que dar su testimonio. Y sobre todo tenemos un problema muy grande, que es el que las víctimas del terrorismo ya somos consideradas la mayoría de las veces como cifras, ¿no? Sí. Entonces, humanizar a las víctimas del terrorismo. No podemos hablar de cifras, porque detrás de cada cifra, de cada número que se da, hay no solo una persona, una familia, amigos, gente de alrededor que está sufriendo y sigue sufriendo a día de hoy las consecuencias. Sin duda. Entonces, pues hay el relato de las víctimas creemos que es fundamental, ¿no? para transmitir valores, además, ¿no? Precisamente, Maite, usted ha sido víctima de ese terrorismo. No sé si nos puede contar, lo que quiera y pueda sobre su historia para intentar, pues, los que nos estén escuchando también humanizar esas cifras que son mucho más que eso. Eso es. Mi padre era presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino, entonces, un puesto que ya no existe. Y fue asesinado debajo de casa junto con los 3 policías de escolta que la acompañaban, nos ametrallaron debajo de nuestra casa cuando además estábamos los 9 hermanos que somos comiendo y mi madre para volver al colegio otra vez por la tarde, con lo cual pudimos prácticamente ver el atentado. Y eso fue en el año 76, o sea, hace 48 años ya del atentado. Y entonces además esta no se conformaba con asesinar, sino que hasta que no te echaban de tu tierra, de tu pueblo, yo soy de San Sebastián, no paraban. Entonces tuvimos que, mi madre con los 9 hijos, nos tuvimos que ir afuera de San Sebastián, empezar una nueva vida, nuevo colegio, nuevos amigos, nuevo todo. Esto te marca desde pequeña, porque es verdad que se te rompen todos los esquemas. Tienes que vivir en un mundo seguro, en un mundo y de pronto se te rompe todo, ¿no? Y luego, entonces no existían ni ayudas a víctimas, ni asistencia psicológica, ni asistencia de ningún tipo, ni asociaciones de víctimas, no había nada. Y eso pues lo llevamos arrastrando, o sea, porque al final te quedan las secuelas psicológicas que están ahí y quieren muchas veces, pues hay muchas víctimas de terrorismo, por ejemplo, que no pueden volver a trabajar por esas secuelas físicas o psicológicas, ¿no? Con lo cual salen a laboral y hay que volver a reinsertarlas y hay que darles ayudas. Estamos dando a víctimas para comprar alimentos de primera necesidad, porque no tienen para ello. Entonces, es verdad que hay víctimas que han recibido indemnizaciones, pero hay otras que no. Y además, recibir una indemnización tampoco te sana, tampoco te cura, te puede ayudar a empezar a una nueva vida, pero no cura. Y te aseguro que el dolor no se va. Claro, al final solo las personas que han sido víctimas, ¿no?, de estos atentados pueden entender realmente lo que eso supone. Han tenido que aprender a vivir de nuevo. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por contarnos su historia en este día, en este 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.